Minneapolis. ¿Verdad? Este policía poniendo su rodilla en el cuello de este hombre de 40 años. El nombre es George Floyd, el de la víctima, donde gritaba en un momento dado, me quedo sin aire, no tengo aire, suélteme o, ¿verdad? Quite la rodilla de encima. El policía ni se inmutó. El asunto no era con él y 3 compañeros que habían llegado ignoraron totalmente el reclamo. Es interesante que en un punto como ese, si hay alguien que está filmando al policía, como en efecto lo hubo, ¿por qué los ciudadanos no intervienen? O sea, imagínate el nivel de temor que infunden los miembros de la policía, que todo el mundo sabe que están armados, por supuesto. Pero todo transcurrió, estuvo 8 minutos, leí hoy. 8 minutos. En el New York Times no fueron 5 minutos, fueron 8 minutos que ese policía estuvo con su rodilla ahí, haciéndole presión en el cuello a este hombre hasta que lo mata, lo asfixia. Wow. Con policías al lado y no hacen nada, compañeros policías. 3. Y yo escuché, no sé cuán real, solo estoy repitiendo lo que escuché, que en una de las imágenes se ve un pote de pepper al lado. Es como si lo hubiesen ya puesto, no se sabe. Ok. Solamente estoy repitiendo, o sea que ya no hacía falta hacer lo que hicieron. ¿Un pote de qué, perdona? Le habían tirado de el pepper spray, dice. Que se vio en una de las imágenes al lado. Sí, que era totalmente innecesario. Sí, no se vio aplicándolo, sino que estaba al ladito. Por si acaso. Ok. Un abuso, obviamente, esto ha desatado una serie de actos de violencia, no solamente en la ciudad de Minneapolis, sino que en New York, en Denver, en otras ciudades de otros estados, ¿verdad? Los negros se han levantado. Que también hay una parte irracional para mí, que es la parte, y de hecho lo leí, había una barbería que el dueño es un afroamericano y le destruyeron los cristales y todo. O sea, hay robos. La gente tratando de buscar justicia o protestando por la injusticia también hace cosas indebidas. Entonces no hay forma de tú luchar por una causa, de crear conciencia, delinquiendo. ¿Verdad? Así que en ese sentido yo creo que todavía el ser humano reacciona de una manera tan adversa a los retos que tiene que termina desluciendo la causa. Pero sigue siendo el racismo una de las razones principales y sigue siendo la brutalidad policíaca, porque viene tantos años la brutalidad policíaca desde Rodney King en California, hace más de 25 años, yo creo ya, mucho más. Cogiendo trainings y capacitaciones, pero es como si cayera esa información en un vacío. En Puerto Rico hemos tenido esos incidentes, aparte del incidente de Humacao. ¿Ustedes recuerdan el incidente de Humacao donde este policía le disparó a la víctima que estaba en el suelo? Que fue, de hecho, está preso ese policía. Salió culpable de ese caso, obviamente. Fue filmado y habían demasiados testigos. ¿Ha habido otro acto así que haya tenido atención nacional? Tiene que haber habido unos cuantos, y tiene que haber historia de gente bastante dramáticas, diría yo. Porque se escucha por ahí, tú sabes, de la brutalidad policial. Yo sé que se han escuchado unos cuantos, pero no recuerdo, pero se han escuchado aquí unos cuantos casos. Quizás no tan fuerte como ese de Humacao, pero sí se han escuchado. En este caso, quien origina la llamada es el dueño de esta tienda, que dice que este individuo entró a comprar unas cosas y paga con dinero falso. Llama a la policía, lo reporta, llega la policía, ve a este individuo con las características que le describe el de la tienda, dentro de un carro cerca de la tienda, lo mandan a bajar del carro y él resiste las órdenes de bajar de su auto. Y ahí es que lo intervienen, lo sacan, lo tiran al piso y pasó lo que pasó. No sé si, o sea, nada justifica nada, pero el hecho de que la policía, luego de tanto training, haga lo mismo que le han dicho 1000 veces, no pueden proceder de esta manera, cuando él no estaba armado, no estaba atentando contra la vida y la seguridad de los policías. Finalmente lo neutralizan después que una persona está en el piso y tus compañeros llegaron, tú estás en ventaja. O sea, fue un abuso absurdo. Y que tú puedes cometer el error de, o sea, por un ratito, 1 minuto, 30 segundos, pero 8 minutos es tiempo suficiente como para tú percatarte. Espérate una cosa, déjame, tiene que haber un método menos, ¿verdad? Porque el hombre ya está dominado, ¿no?
Y te está gritando, me estoy quedando sin aire. Pero entonces lo agrava que tú no eres el único. Hay unos compañeros que también te están viendo y tienen suficiente tiempo para decir, espérate, oye, suéltalo. Correcto. Ya está bien. Qué manera horrible de morir también. Morir Demasiado. asfixiado, a eso iba. Lentamente, Horrible. desesperado. No debe ser fácil. No. Para nada. Gritando, no puedo respirar. No debe ser fácil. Sí. Yo estoy viendo aquí unas fotos en este momento de las imágenes de lo que se considera la tercera jornada de violentas manifestaciones por esa muerte. Y luce como que los medios y la gente está esperando que, ¿verdad? Cuando hablan de jornada, tercera jornada, es como que va a haber muchas jornadas, ¿verdad? O sea, muchas vueltas a este asunto. Así que es. cada vez van a ir creciendo. Como fue el caso hace, ¿verdad? Un par de décadas atrás. Y para los medios noticiosos, esa es la noticia. O sea, eso es lo que pega a la gente, eso es lo que da rating y eso es lo que da ventas. Ajá. Nosotros tenemos que aprender que en la parte, si estuviésemos en el negocio de las noticias, nosotros, por ser cristianos, maybe estaríamos buscando las buenas noticias, pero desde el punto de vista de negocio de las noticias a nivel secular, esa es la noticia que vende. Fíjate que aquí los noticiarios, cuando se detienen y están el día completo transmitiendo ininterrumpidamente cuando hay actos de violencia. Sí. O sea, ese es el palo, como decimos nosotros. Claro. Y eso es lo que vamos a tener por bastante tiempo, por lo menos por unos cuantos días más, a no ser que se exacerbe mucho más y entonces podría durar hasta parte de semana. Sí. Que esa es la noticia principal. También en pasa Estados que Unidos. hay grupos, ¿verdad? Defensores de distintas causas que entienden que la violencia es, ¿verdad? Una vía importante para lograr justicia. Es medio extraño, pero Sí, es así. Sí, Violencia lo ven con así. violencia, ¿verdad? Sí, exacto. El efecto, te voy a pagar como con lo que tú hiciste. Ajá. Y entonces las imágenes tú ves a la gente toda junta, sin mascarillas, o están poniendo en riesgo muchas cosas. Sabemos lo doloroso que es, pero ¿qué traerá esto detrás? A mí me parece, con eso que tú dices, Moreima, ahora, me lleva a pensar de que hay algo más allá. Es como si fuese algo desde mi punto de vista planificado. Si nosotros somos miembros de la fuerza y nos entrenan precisamente para no ejecutarla de esa manera, con las características perfectas, el individuo no es una amenaza, no tiene arma de fuego, ya lo sometimos. ¿Por qué hacer eso? ¿Qué queremos causar? ¿O qué se le encomendó a estos policías hacer? A mí me queda esa duda. A no ser que tú seas un policía totalmente fuera de tu justo juicio cabal y tus compañeros son 3, también estaban fuera de su justo juicio cabal, se fueron a la locura para permitir que una cosa como esa sucediese. Como no puedo decir, yo puedo decir que uno, el que lo intervino con la rodilla en el cuello, perdió la tabla, pero yo no puedo decir que los 4 perdieron la tabla y que no estaban en pleno juicio. Claro. Por lo tanto, me tengo que preguntar qué cosas querían causar estos 4 policías, sabiendo que las consecuencias que iba a tener esa intervención y lo que su compañero estaba haciendo en el piso iba a terminar en muerte y las subsiguientes consecuencias, porque ese es el training. Esta no es la primera vez, o sea, nosotros entramos a la academia y estoy seguro que nos van a dar un montón de clases de incidentes como ese para que nosotros los evitemos cuando intervengamos. Claro. Sí. Eso es básico, ¿no? Sí. Pero fíjate que policías de experiencia lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué 4 policías se dan el lujo de proceder de esa manera y obtener la consecuencia de muerte del que intervinieron? Yo tengo que pensar que es planificado, yo tengo que pensar que un propósito tendría, y ya lo estamos viendo. Estamos viendo que actos de violencia generalizados. Estamos a 6 meses de la elección, ¿ok? Tenemos el miedo y el impacto del COVID-19, y si actos de violencia se generan, tú sigues dándole al país inestabilidad. Por lo tanto, eso repercute en quien está gobernando en ese momento y crea un caldo de cultivo para que otras cosas pasen, ¿no? O sea, yo lo veo hasta desde el punto de vista con intereses políticos, que tenga ese tipo de consecuencias. De lo contrario, yo no sé la gente que pueda pensar, pero es que de lo contrario sería más injustificado que 4 policías intervinieron, matan a un individuo y no nos dimos cuenta y no sabíamos que él iba a morir cuando está gritando, me estoy quedando sin aire. Y estaba esposado, ¿verdad? Sí. Él no tenía necesidad. Sí. No, se está esposado ya. Para nada. ¿Se Móntalo sabe? en la patrulla y llévatelo. Claro. ¿Se sabe si él era en efecto el hombre que estaban buscando?
Eso es un buen detalle, una buena No se pregunta. sabe. No he leído nada en esa dirección. Partieron de la premisa que era él. Era él. Y ahí está. Y lo convirtieron en víctima. Ok. Fuerte. Entonces, hay gente en las redes sociales, Mora, Juan Carlos, que anda hablando de cosas así que pueden suscitarse precisamente en este verano en los Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Como parte de un plan. Correcto. Mucha gente a lo mejor va a pensar esto de, bueno, esta gente está en una película, pero hay que atenderlo, porque tiene todo el sentido. Yo no lo había visto, pero sí, me hace pensar que, en efecto, porque es que no tiene ningún motivo. O sea, un policía pudo haber cometido ese error, pero 4 policías allí. Ese es el tanto asunto. tiempo, eso no tiene sentido. Están ninguno. enviando al WhatsApp de acá una foto que yo no había visto, este ángulo. Hay 3 policías en el piso con él. Hay uno de pie. Obviamente hay uno quien le tiene la rodilla en el cuello, pero hay 3 interviniendo con él, ya en el piso. Sí. O sea, total de 4. Sí, pero entonces todavía yo no entiendo cuál es el fin. No entiendo. No hay forma de entenderlo, no hay forma. O sea, de manera racional, no hay forma de entender esto que sucedió. Si en las próximas semanas ocurre también, Fernán, en la línea que tú acabas de comentar, y es un comentario que hacemos porque es casualidad que a ti te anuncien actos de violencia para un mes específico. Este video que yo vi, que tú también lo viste, Sí. me parece. Sí. Este video viene corriendo hace 3 o 4 meses. Y cuidado si un poquito más. Y ese video lo que establecía es que para el verano, el mes de junio, en Estados Unidos se iban a dar muchos actos de violencia. Inclusive añadía tiroteos. Tiroteos en las calles, matando a mansalva gente inocente, como parte de un plan de desestabilizar para que la Guardia Nacional sea activada. Si eso no ocurre, pues mira, fue un fake news, fue alguien que fantaseó. Pero tú te imaginas que ocurra, por lo menos ya empezó con esto, que no tiene justificación alguna. Entonces, a veces te hace pensar que esto que alguien sabe, que dijo que esto ha sido planificado, es como darle sentido a algo. Claro. ¿Ok? Pero ¿qué opinan los oyentes de 97.7? Vamos a preguntarle. Seguro. A la gente. Y vamos a hablar, claro, nada mejor que dar por la esquina de la comunidad negra en los Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Que hay una historia detrás de todo esto y bueno, vamos 787-993-9700, a ver cómo la gente lo ve. Vamos con las llamadas de inmediato, 787-993-9700. En ruta, muy buen día. Muy buenos días, habla el señor Ortiz. Soy policía retirado. Muchas de las cosas que pasan en Estados Unidos con la policía es la parte racial. Cuando se trata de una persona de color, se pierde mucho el sentimiento de pensar de que es humano. Hay tanto odio y rencor contra ese tipo de personas que se olvidan. Realmente no quieren entrar. Se cayó. Se le fue. Se cayó la llamada. Gracias por tu llamada. Buen día, en ruta. Sí, yo le bendiga, que estamos llamando desde Tampa, Florida. Es la primera vez que llamo. Ay, bienvenido. Qué bueno, Sí, adelante. estoy llamando acerca de de la situación allá en Minnesota, a lo que viene sucediendo, porque yo sentí una indignación cuando yo vi el video yo mismo, y soy pastor, y cuando lo vi me dio una indignación, y lo que sucede es que el policía que estuvo parado estaba más atento a la gente para que no intervinieran con el policía que estaba de rodillas en el cuello del sospechoso, y la lata de mace o de pepper spray que había era para ahuyentar a la gente si se acercaran a él. Y lo que pasa dentro de la familia de los policías, porque mi sobrino es agente de policía, es que si un policía habla en contra de otro policía, es como contarlo a él como un chota, como se dice en la calle, un chota. Y al verlo de esa manera, al policía que interviene en otro policía, le pueden hacer la vida de cuadritos. Ellos tratan de protegerse su propia espalda dentro de lo que es el cuerpo policíaco también, para así no verse mal el departamento de policía. Y lo que estamos viendo es un crecimiento de maldad en el mundo que sabemos que bíblicamente no va a menguar, sino va a aumentar más y más. Yo puedo entender eso perfectamente. Gracias, oyente, por explicarnos eso, ya que tienes un familiar en la policía. Pero fueron entonces bien tontos, Sí. porque están cometiendo el acto a plena luz del día delante de la gente y los están filmando.
Sí. O sea que aun cuando el otro no interviene con el otro para que no tengan consecuencias a nivel interna entre ellos, que se cuidan las espaldas, fue el peor error. Sí. Es decir, eso puede ser cuando están allá calladitos con el que intervinieron en un callejón que nadie está viendo. Esto lo están filmando y está en plena luz del día en la calle. Sí. O sea, fueron, bueno. No tiene sentido. No lo tiene. Ay, no hay forma. De hecho, Donald Trump acaba de hacer un tweet. Mi hijo me enseña un tweet de Donald Trump. Ajá. Diciendo, a pesar de que el alcalde es demócrata y de la izquierda radical, intervino correctamente tomando control. De necesitar activar la Guardia Nacional, lo estaría haciendo. Estoy parafraseando más o menos las palabras del presidente Donald Trump. Fíjate qué interesante. Activar la Guardia Nacional. Hace 3 o 4 Ya meses se había el video dicho. que vimos decía que eso iba a multiplicarse. O sea, este caso es el primero reciente de muchos otros que deben haber si esa predicción es cierta. Así que si este fin de semana, la otra semana, en par de semanas, durante el verano, ocurren muchos más actos de violencia, puede ser una mente siniestra que pueda estar detrás de que esas cosas ocurran. Nada se da en un vacío. Costando vida. ¿Pudiéramos especular acerca de qué mentes estarían detrás de esto? Bueno, hay un hombre que es bien conocido, por lo menos uno de ellos, el famoso George Soros, multimillonario, que su meta, si nosotros tuviésemos dinero, tal vez estuviésemos pensando en la evangelización del mundo y en ayudar a los pobres. Moraima estaría haciendo más obra. Pero el que tiene mucho dinero y tiene una mente maquiavélica, piensa en su agenda. Y es una de las mentes maestras del nuevo orden mundial, del crear el caos para que haya control. Y este hombre financia el aborto, este hombre financia grupos subversivos, este hombre es el que creó Black Lives Matter, precisamente para crear desasosiego, actos de violencia, desestabilizar con intereses políticos, ¿no? Así que sí, hay gente que tiene mucho dinero y que dedica su dinero a financiar todo este tipo de operación para alcanzar sus objetivos. Sí. Bueno, Ruta, buen día, adelante. Hola, buenos días. Sí, buena. No solamente hay videos de las personas que estaban ahí viendo, sino ya sacaron los videos. Bueno, hay un video que yo vi que de la tienda que donde lo arrestaron a él frente. Y no se ve que él está resistiendo. Y no solamente eso, ya anoche 2 videos que salieron de 2 otros casos de policía. Una de que yo vi un policía dándole a una mujer, le dio, bueno, fue horrible, pero se está corriendo ahora más videos de policía que gente pues quizás no la ha soltado y ahora lo están soltando. La pregunta que yo me estoy haciendo y quizás ustedes como que están hablando del tema, yo tengo 2 hijas que tienen 14 y 15. Yo tengo una hija, las 2 hijas mías tienen Instagram, la que de 15 va a cumplir 16 ahora en julio. Ahora yo me pregunto, ¿cuál sería el buen consejo darle a nuestros hijos viendo todo esto? Porque ahora yo nací en 80 y mis padres estuvieron cuando estaba el racismo, pero ahora siempre ha existido, pero ahora es como que se está viendo más lo que se veía antes y se va a ver más. Yo vivo en el estado donde se manifestó mayoría del racismo en Atlanta, y yo me he preguntado y sé la correcta consejo, pero hay padres que ahora mismo me imagino que están preguntándose qué debo decir a mis hijos, porque van a enfrentar esto, estamos viviendo en el mundo, ¿entiendes? No podemos esconder la verdad. Gracias por el tema esta mañana. Seguro. Gracias a ti por escuchar Nueva Vida por medio de la aplicación desde Atlanta, Georgia. Tremendo. Adelante, Ruta, buen día. Sí, precisamente la semana pasada estaba comentando un compañero de trabajo que yo le decía, cuando Obama, siendo un presidente negro, pasaban estas cosas, él no hizo nada para controlarlo. Sin embargo, cuando Trump gana, inmediatamente pasa un acto así, él lo condenó y cesaron. Y mira lo que pasa ahora. Se ha desatado esta cadena y los guardias se van a quedar sin trabajo y pueden coger la cárcel. Se supone. Pues sería el colmo que después de esos videos salgan a suelto, porque los estudios van a ser peores entonces. Exacto. Que hayan precedentes sobre eso también.
Mira, aquí Gracias por tu llamada. Sí, muchas gracias. Aquí en el WhatsApp de Nueva Vida alguien está enviando un reportaje que salió en Telemundo donde dice el oficial que presionó su rodilla sobre el cuello del hombre negro desarmado es un veterano de 19 años en el departamento de la policía. Ha sido objeto durante su carrera de decenas de quejas por su conducta. En ninguna ha salido culpable. Fue elogiado durante su carrera por su valor. Sin embargo, disparó su arma durante un encuentro con un sospechoso en el 2008, según los registros. Y por ahí sigue, ¿verdad? No lo estoy leyendo de Telemundo. La persona puso el site donde lo podemos corroborar. O sea que aparentemente, según esta información, el policía ha demostrado conductas hostiles anteriormente. Fueron expulsados, ¿no? O sea, sí, fueron expulsados sumariamente, inmediatamente. Todavía no se han radicado cargos. Hasta donde leí anoche, no hay cargos radicados. Que fueron expulsados, fue la consecuencia inmediata. Pero una cosa es que te voten y no te acusen de nada, a que te voten y te hagan responsable por lo que tú hiciste, ¿no? Este policía mató a este ciudadano, punto. Y para si mí expulsarlo es nada. Claro, porque si llega a ser Chucho Pérez, estuviera preso hace rato. Sí. Ese mismo día. El mismo día. Claro. El mismo día. Claro. Si hubiese sido al contrario, que el ciudadano tenía al policía en el piso con la rodilla en el cuello, fuera otra la historia. Le hubiesen disparado allí el mismo acto, pero ¿verdad? Al revés, contrario. ¿Quién es la víctima? Esperamos, ¿verdad?, que nosotros nos podamos seguir fortaleciendo en Jesucristo, en el poder de su fuerza. Estamos viviendo momentos difíciles, socialmente hablando, momentos donde las opiniones están polarizadas. Cada día las personas están en los extremos y el que difiere no es visto con el derecho de diferir, sino que es visto como enemigo. Y si hay algo que nosotros los creyentes nos tenemos que cuidar, a nosotros que estamos en un extremo donde nos ven como fanáticos, como la gente que quiere imponer lo que creen y queremos imponer nuestra moralidad y nuestros principios cristianos, a nosotros nos están dibujando como gente peligrosa. Tenemos que cuidarnos de no caer en lo mismo, de tener este nivel de respeto, que el que difiere de nosotros, no hay hostilidad de nosotros hacia ellos, simplemente diferimos en nuestras convicciones y cómo vemos la vida, pero no debe haber hostilidad en nosotros hacia nadie. Debemos verlos como almas potenciales de salvación, en el caso de nosotros como creyentes, aunque sabemos que el mundo nos va a ver diferentes y que tenemos que tener ¿verdad? Este revestimiento del Espíritu Santo para tener carácter, paciencia, tolerancia, y que nosotros en algún momento no nos veamos viendo a los que difieren como enemigos y que nos pongamos violentos, ¿no? Así que es el mejor consejo que yo puedo mencionar como comunicador en esta mañana, porque nos van a seguir viendo como enemigos. Me pongo a pensar que, por otro lado, ¿no? El asunto de que si empezamos a sentir que regresamos a una cierta normalidad a nivel mundial, porque como que empezamos a mirar que la cosa del COVID empieza a pasar, este tipo de situación, ¿verdad? De momento como que pone a uno a pensar, bueno, otras cosas van a surgir. Correcto. Así es que no para que te vuelvas loco, pero tampoco estés tan relax. Ojo abierto, ¿verdad? Para que no nos engañen y podamos mirar lo que sigue pasando en el mundo. Nadie olvide que las elecciones son en noviembre, queda muy poco tiempo. Y para los que ganan a nivel político con un clima social exacerbado, de violencia, de inseguridad, de temor, pues ganan y obtienen sus objetivos políticos. No podemos quitar el interés de tanta gente que odia a Donald Trump, que quieren verlo fuera de la Casa Blanca. Así que si COVID-19 está pasando, puede ser que se quiera crear algo nuevo para seguir con un sentido de, ¿verdad?, de unrest, de disturbio, claro, de mucha inestabilidad. Oración, ¿verdad? Nos toca mucha oración, nos toca porque orar. Cubrirlos para que esto se detenga y que no sigan estos actos violentos, porque entonces va a traer más contagio del COVID en esas zonas donde se están dando estos disturbios. Bueno, a las 7:26 llegó Christy Müller, vamos a hablar con ella porque tiene un nuevo libro, así que nadie se vaya. Eso es lo próximo. Es En Ruta, el programa que la gente disfruta. Es En